la arena. No era solo arena. Era una memoria implacable. Un silencio tan denso que pesaba sobre los hombros, un recordatorio constante de lo que se había perdido, de lo que nunca volvería. El sol, un ojo blanco y despiadado, castigaba sin piedad, evaporando las últimas gotas de agua de la tierra, convirtiendo el paisaje en un espejo de mi propia desesperación. Caminaba, no sabía hacia dónde, simplemente adelante, impulsado por un instinto primitivo de supervivencia, un impulso incesante de alejarse de la sombra de mi pasado. El pueblo, antes un puñado de casas color ocre, ahora era una colección de huesos secos, de promesas rotas enterradas bajo capas de polvo. Las ventanas eran cuencas vacías, ojos muertos que contemplaban el horizonte sin esperanza. El viento, un espectro invisible, susurraba nombres olvidados, ecos de risas y lágrimas que se perdieron en la inmensidad del desierto. Me detuve, no por necesidad, sino por la fuerza de la quietud. La quietud que me obligaba a enfrentarme a lo que había dejado atrás. A lo que había creído que era mi destino. Llevaba años vagando, un fantasma errante, consumido por el arrepentimiento, por la culpa. Había buscado respuestas en templos abandonados, en ruinas ancestrales, en las caras tristes de gente que también cargaba con el peso de sus errores. Pero ninguna respuesta había llegado. Solo encontré más preguntas, más sombras, más desolación. El desierto, en su infinita extensión, parecía reflejar el vacío de mi alma. Entonces, lo vi. Una pequeña flor, una única margarita luchando por sobrevivir entre las rocas, una gota de color vibrante en un mar de gris. No era una flor exótica, no era una maravilla botánica. Era simplemente una flor. Pero en ese momento, su existencia, su tenacidad, me impactó de una manera que no esperaba. Me di cuenta de que incluso en el lugar más desolado, incluso en el corazón de la desesperación, la vida persistía. Y si la vida podía encontrar una manera de florecer aquí, quizás, solo quizás, yo también podía encontrar una manera de crecer. No era una solución, no era una cura milagrosa. Era simplemente una pregunta. ¿Qué pasaba si la fuerza para seguir adelante no provenía de un gran acto heroico, sino de la simple voluntad de levantarme cada mañana y mirar al horizonte? ¿Qué pasaba si la redención no era un destino lejano, sino un camino que se construía paso a paso, con cada pequeño acto de valentía, con cada esfuerzo por superar un obstáculo, con cada momento de esperanza que se aferraba a mi corazón como una brisa suave? Empecé a caminar. No sabía a dónde iba, pero ahora tenía un propósito. No era encontrar algo, sino crear algo. Crear una nueva vida, un nuevo yo, a partir de las sombras rotas de mi pasado. El desierto seguía siendo implacable, el sol seguía castigando, pero algo había cambiado dentro de mí. La desesperación había cedido paso a una tenue chispa de esperanza, una pequeña llama que se negaba a extinguirse, impulsada por la simple belleza de una sola margarita. El silencio del desierto ya no era un recordatorio de lo que había perdido, sino un lienzo en blanco, una oportunidad para escribir una nueva historia. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía hacerlo. La arena, seguía bajo mis pies, pero ahora, no era solo arena. Era la promesa de un nuevo comienzo. Un desierto de las sombras rotas que se convertía, lentamente, en un jardín de posibilidades. La luz del amanecer filtraba entre las persianas rotas de la cabaña, pintando rayas grises sobre el rostro somnoliento de Daniel. El silencio, que había sido tan opresivo la noche anterior, ahora estaba cargado de un extraño tipo de calma. Se levantó con la lentitud de quien ha estado desolado durante días, la memoria de Sara aún resonando en cada fibra de su ser. La comida que había logrado encontrar, una ración escasa de carne seca y pan duro, se sintió insípida en su boca. La necesidad física era solo un recordatorio más de su pérdida, un eco hueco de lo que había sido su vida antes de que la tormenta lo arrancara de todo. Decidió continuar el camino que Sara le había indicado, un sendero serpenteante que ascendía por la ladera de la montaña. El sol, ahora en su punto álgido, hacía que el aire vibrara con un calor sofocante. Las rocas, cubiertas de musgo esmeralda y líquenes pardos, se alzaban a su alrededor como testigos silenciosos de incontables generaciones. Daniel se sentía pequeño, insignificante, pero también impulsado por una fuerza interior que no entendía. No era rabia, ni desesperación,
sino una profunda necesidad de encontrar respuestas, de honrar la memoria de Sara, de comprender el misterio que la envolvía. Después de horas de caminata, llegó a una cascada que Sara había descrito como el ojo del mundo. El agua, clara y cristalina, caía en picado desde un acantilado rocoso, creando una piscina natural de un azul turquesa hipnótico. En el centro de la piscina, algo brillaba. Daniel se acercó con cautela, sintiendo un escalofrío que no provenía del agua. Era una piedra, lisa y pulida, que emitía una luz suave y pulsante. No era una piedra ordinaria. Su color cambiaba sutilmente, pasando del blanco al azul, al violeta, al verde, como si contuviera dentro de sí el reflejo de todo el universo. Al tomar la piedra en sus manos, Daniel sintió una oleada de imágenes y sensaciones. Vio a Sara, no como la mujer que conocía, sino como una entidad de luz, rodeada de una energía poderosa. Escuchó su voz, clara y melodiosa, que le explicaba que ella no había muerto, sino que había trascendido, que había encontrado su camino a un plano superior de existencia. La piedra era un puente, una herramienta para comunicarse con ella, para comprender los secretos del universo. Pero también le advirtió sobre el peligro, sobre la naturaleza inestable de ese plano, sobre la necesidad de usar el poder con prudencia y respeto. Daniel pasó días estudiando la piedra, aprendiendo a concentrar su mente, a abrirse a la comunicación con Sara. Descubrió que ella estaba atada a la montaña, a un lugar de energía poderosa, un lugar donde el tiempo y el espacio se distorsionaban. Aprendió sobre los antiguos guardianes de la montaña, seres de luz y sabiduría que protegían el equilibrio del mundo. Y comprendió que la tormenta que había destrozado su vida no había sido un accidente, sino una consecuencia de un desequilibrio, de un intento de aprovecharse de la energía de la montaña. Con el tiempo, Daniel comprendió que el objetivo de Sara no era vengarse, sino proteger el mundo de aquellos que buscaban el poder sin conciencia. La tormenta había sido una advertencia, una llamada a la acción. A través de la piedra, Sara le mostró cómo canalizar la energía de la montaña, cómo restaurar el equilibrio, cómo cerrar la brecha que había sido abierta por los manipuladores. Finalmente, llegó el momento de partir. Daniel, con el corazón lleno de gratitud y tristeza, llevó la piedra a la cima de la montaña, a un círculo de piedras antiguas que Sara le había mostrado. Allí, concentrando su mente y su espíritu, realizó un ritual de equilibrio, utilizando la piedra como conducto. La energía de la montaña fluyó a través de él, purificando su alma, sanando sus heridas, devolviendo el equilibrio al mundo. La piedra, al perder su brillo, se desintegró en polvo, liberando a Sara y sellando la brecha. Mientras descendía de la montaña, Daniel ya no era el hombre roto y desolado que había subido. Había encontrado un propósito, una fuerza interior, una conexión con el universo. Había honrado la memoria de Sara, no solo con palabras, sino con acciones. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, pero ahora, la vida era un regalo, una oportunidad para vivir en armonía con el mundo. La tormenta había pasado, y en su lugar, había surgido la esperanza. El sol se ponía, pintando el cielo de tonos anaranjados y rosados. Daniel se detuvo y miró hacia arriba, sintiendo la presencia de Sara a su lado. «Gracias», susurró. «Gracias por todo». Y en el silencio de la noche, escuchó su voz, suave y melodiosa, que le decía, «Siempre estaré contigo». Y supo, con certeza, que nunca estaría solo. La historia de Daniel no era solo una historia de pérdida y dolor, sino una historia de amor, de sacrificio, de redención. Una historia que recordaba que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza, siempre hay un camino a seguir. Siempre hay una conexión, siempre hay un puente entre el mundo y el alma.